La propaganda de carácter político no es algo nuevo para nadie. Como tal, se remonta a los tiempos de Alejandro Magno, quien engrandeció y promovió su figura con tal de desprestigiar al rey Darío III y autoproclamarse el legítimo héroe y defensor de Grecia. Avanzando en el tiempo, también encontramos propaganda política en la expansión católica, como en la lucha contra los calvinistas en el siglo XVII. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos, conocida como Propaganda Fide, desempeñó un rol clave en la difusión de la doctrina católica, reforzando la contrarreforma y el control ideológico de la Iglesia. Y ya mucho más cercano y conocido, podemos encontrar propaganda política de carácter militar en las guerras mundiales, y por supuesto en la Guerra Fría. Y hoy en día, y ya en niveles más absurdos, encontramos propaganda en las candidaturas para cargos públicos en las que abunda la información distorsionada y las fake news. Si este tipo de estrategia propagandística funciona o no, eso ya es otro tema. El punto es que los poderes que utilizan estos medios al menos lo intentan, y lo intentan utilizando la expresión artística. Lo han hecho con panfletos, con carteles, con música, shows, y llevan más de un siglo utilizando el medio audiovisual por excelencia, el cine. Tras la Revolución Rusa contra el Imperio zarista, se originó una oleada de películas cuyo fin era satanizar al imperio y exaltar la figura del proletariado subversivo. En El acorazado Potemkin de 1929, por ejemplo, se muestran los soldados zaristas disparando contra civiles desarmados, haciendo énfasis en el horror del acto y en el heroísmo de los rebeldes. Hoy en día, el ejército de Estados Unidos financia películas que ensalzan el espíritu del militar estadounidense, destinando sus instalaciones y otro tipo de recursos para que las películas glorifiquen el enlistarse al ejército. Esto lo podemos ver en casos como el Capitán América, la Capitana Marvel, Top Gun, entre otros. Si quieren profundizar sobre este tema, Just Right tiene un muy buen video al respecto, se lo dejo en la descripción. Ahora, hay un medio audiovisual que quizás para los viejos puede ser un poco trivial, pero nosotros los jóvenes sabemos que toma cada vez más importancia y que últimamente ha sido un caldo de cultivo para la propaganda política: el videojuego. En 2022, el ejército de Estados Unidos planeaba destinar $700.000 a la promoción de una liga de Call of Duty, y para financiar streamers y líderes de opinión que dieran una opinión positiva acerca del ejército estadounidense, estrategia que se cayó tras las acusaciones de acoso sexual en Activision Blizzard, el estudio creador del mencionado videojuego. $700.000. Como si todos los fondos destinados a las escuelas en recopilar datos y generar propaganda no bastaran para llamar la atención de los jóvenes reclutas. Es más, hoy en día el ejército de Estados Unidos sí destina dinero en reclutar jóvenes por medio de los videojuegos, sabiendo que quizás los jóvenes no quieren estar en el campo de batalla, pero sí están dispuestos que se pruebe con ellos en simulaciones de realidad virtual con los mismos videojuegos, o al menos sirviendo como objeto de investigación en cuanto a habilidades militares. Ya, si esto es moral o no, supongo que depende de la opinión de cada persona, pregúnteselo usted en la casa, y al mismo tiempo habría que evaluar si es que realmente funciona esta estrategia como un método de propaganda efectivo para captar reclutas. Pero si lo vemos netamente desde el apartado lúdico, sí podemos decir que al menos cumple su palabra. Te prometen videojuegos y eso es lo que te dan. Caso muy distinto a lo que pasa con Dirty Wars September 11. Dirty Wars September 11 es un videojuego llevado a cabo por Ugly Cat Studio, estudio de videojuegos independiente chileno. Jorge Olivares, sociólogo de profesión y creador de Ugly Cat, vio en un fondart la oportunidad de contar una historia relevante dentro del contexto chileno, poniendo en marcha la idea original de este juego en 2017 y logrando registrar el guión 2 años más tarde. Desde entonces, Olivares trabajó con otras 3 personas y por falta de fondos continuó el trabajo de desarrollo por su cuenta. En 2021 uniría esfuerzos con el estudio Sudaka Games y aunque sufrió algunos retrasos, el juego logró estrenarse en septiembre de 2023, como era su plan original de lanzarlo como conmemoración de los 50 años del golpe de estado en Chile. Este juego sigue la historia de Abigail y Max, una pareja que por los motivos personales y éticos que tú, yo o cualquiera pueda tener, escogieron un bando político. Escogieron, en este caso, ser opositores al golpe de estado y posterior dictadura de Augusto Pinochet. El juego comienza desde el minuto en que se realiza el ataque al Palacio de la Moneda y concluye con el asesinato de un agente traidor a las fuerzas rebeldes. Olivares señala que quería contar la historia como no la cuentan los libros de historia, como no se la contaron a él, entendiendo también que la rebelión al gobierno de Augusto Pinochet no comenzó con las armas, sino con la información y la infiltración. Por eso quiso que el enfoque del juego estuviera en el sigilo, la toma de decisiones y la infiltración. El juego está en 3 dimensiones en primera persona, lo que sí ayuda mucho a la inmersión. Y según Manuel Varela, fundador de Sudaka Games, hicieron zonas de Santiago que serían fáciles de distinguir y así generar conexión con el jugador. Y en cierta forma lo lograron. La moneda y las calles aledañas sí parecen tales, los peladeros y poblaciones del primer capítulo me recuerdan mucho a la zona cercana al cementerio metropolitano en Los Pejos, aunque siendo una zona residencial bien puede ser ficticia, ok.
También quiero aprovechar de rescatar un poco la banda sonora y el tema principal del juego, que es sencillamente hermoso y fue compuesto por el mismo Olivares, lo que se nota en lo sentimental y melancólico del tema, muy acorde al contexto que retrata el videojuego. Pero en cuanto a tirarle flores a Dirty Wars, esto es todo lo que puedo hacer. Sí, la historia me retrata lo que quería expresar Olivares, sí, se evidencia la opresión que todos ya sabíamos que existía, la dificultad de no poder tirarte un peo tranquilo porque el vecino al frente podía ser de derecha y quizás tu peo le pareció muy comunista de tu parte y pronto estaba en la cenilla en tu casa. Tenemos que arrancar de las fuerzas policiales, tratar de engañar a personas por medio del diálogo, servir como contacto para células rebeldes descifrando información y mensajes ocultos. Pero en las mecánicas encontramos el primer problema. Dirty Wars se vende como un juego de sigilo, acción y puzzles. Las mecánicas en principio responden a esto. En cuanto al sigilo, por ejemplo, tienes un botón para correr y otro para agacharte, pero ya en el gameplay agacharte solo sirve para salir del campo de visión de policías y guardias, ya que no reduce tu emisión de ruido. Puedes caminar cerca de un guardia y no ocurrirá nada si no estás tocándolo en su campo de visión. Así que sigilo, sí, hay. Malísimo, pero hay. Correr en cambio solo sirve para acortar tiempo, ya que no hay escenas de persecución y huida, es decir, solo acelera la animación de caminata. En algunos puntos del juego incluso no puedes correr porque eso en este juego te delata. No tienes armas ni métodos de defensa de ningún tipo, así que esto está más cerca de ser el canal de Utilísima que un juego de acción. Y con respecto a los puzzles, hay solo dos tipos de puzzles, los que se limitan a descifrar palabras en un libro para ver dónde ir, que es tedioso porque debes contar una a una las filas y una a una las palabras y luego las letras, y luego están los puzzles que te tratan derechamente como ahueonado. Que tengo que descifrar un código en un libro ultra secreto y estoy solo en la casa. Bueno, lo haré en el cobertizo, total no se ve para la calle. Ah, no cerré la puerta. Perdí. Ah, ya vamos a intentarlo de nuevo. Ah, pero esta vez no guardé el libro en la cómoda. Puta, perdí. Ah, y ahora no metí el papel en la bolsa antes de esconderlo en un tarro de conserva. Puta la weá, perdí de nuevo. Podría hablar toda la tarde de lo mal implementadas que están las mecánicas, pero es que me faltaría tiempo y no he hablado de la jugabilidad general. Y es que hay problemas por todas partes, partiendo por la mecánica principal. En este juego, para obtener información de otras personas o evitar que te descubran, se abren escenas de diálogo basadas en una foto, un voice acting que le envidia la vida a los pulentos y elecciones en texto. Aquí se presentan dos problemas. Por un lado ocurre que hay solo un camino correcto. No me malentiendan, en este tipo de mecánica es normal que haya solo un camino correcto y que todo se vaya a la mierda si el camino de respuestas que tomaste se aleja mucho de tu objetivo. Aún así, siempre puedes reencaminar tus respuestas, se te da esa oportunidad. Sin embargo, si en Dirty Wars escoges una opción que no es la correcta, o levanta la alerta del NPC con el que estás hablando o directamente pierdes. Y aquí vamos a detenernos un poco porque algunas de las opciones de respuesta son directamente absurdas. O sea, mira, tienes que ocultar que eres un agente comunista, ok, te piden los documentos y el juego te ofrece decir esta weá. Y el otro problema está directamente vinculado. Al haber una sola solución, que uno escape de la situación sin ser descubierto deja cabos sueltos cuando escoges una opción que levanta sospechas en el NPC con el que estás conversando, ya que entonces, si no habría consecuencia, ¿por qué levantaría una alerta en primer lugar? Ya vimos que en algunas secciones del juego caminar es obligatorio para no delatarte, ok. Pero en otras es necesario correr porque, por ejemplo, te haces pasar por un cojo en una zona, lo que retrasa todavía más la animación de caminata, o también más de una vez debes salir de tu casa y caminar hasta un paradero, y del paradero a tu casa hay una distancia ridícula, así que también debes correr solamente para que el juego no se demore tanto en avanzar. Y en verdad, el problema no es solo que sea lento, porque lento no necesariamente es igual a malo. Pero sí lo es cuando pareciera que ese tipo de obstáculo solamente está para aumentar artificialmente la duración del juego, lo que resulta en un arma de doble filo porque, por un lado lo entiendo, el público espera que al pagar dinero por algo esto dure para sentir que invirtieron bien su plata, pero volverlo tan tedioso, largo y aburrido solo arruina el mensaje que quiere entregar. Ese mensaje que trataba de... lo que el juego quería decir era... Uno de los grandes problemas de este videojuego es que no sabe qué es ni lo que quiere ser. No solo en lo jugable, ya que vimos que su jugabilidad y mecánica no responden a lo que sus mismos creadores querían lograr, sino que su propia trama es floja y corta el ritmo y tensión que tan desesperadamente los creadores trataron de generar. Ok, ya vimos que la historia es sobre Max y Abigail arrancando y escondiéndose de los agentes de la dictadura mientras buscan un traidor a su causa para poder vengarse. Ok, pero esa historia no corresponde a lo planteado por sus creadores de, cito,
mostrar la dictadura como no te lo cuentan los libros de historia. Así que hacen que en la trama se muestren los terrores del actuar policial con una cinemática tortura que repiten una y otra y otra y otra vez. Y ya que pareciera que eso no es suficiente, el juego se detiene a explicarte el contexto histórico-político con cuadros de texto y cinemáticas larguísimos, eternos a cada puto rato. Entonces la narrativa del juego se divide en tres vertientes que, aunque están relacionadas en el contexto histórico planteado, no son realmente complementadas entre sí. Por un lado tenemos la necesidad de Max y Abigail de escapar de la policía mientras siguen recolectando información y sirviendo de informantes, siempre bajo el riesgo de ser capturados y torturados, así como le ocurre a algunos NPC del juego. Vamos a llamar a esta vertiente discurso público, ya que es lo que los creadores dijeron en entrevistas que querían lograr. Por otro lado tenemos el objetivo del juego, cobrar venganza del traidor que le mencioné al principio del video. A esta la vamos a llamar discurso jugable, ya que es lo que a través de nuestras acciones como jugadores debemos lograr. Y finalmente tenemos los diálogos de los personajes que apuntan a la paz y a lo terrible del uso de las armas, las consecuencias del totalitarismo y lo vulnerable de la población frente a eventos traumáticos. A esta la vamos a llamar discurso subtextual, ya que es lo que se recoge como espectador de los diálogos del juego, al margen de la jugabilidad e intención de los creadores. Tener tres discursos, tres formas de contar lo que estás contando es inadmisible en una obra audiovisual, ya que el espectador, o jugador en este caso, si está poniendo la suficiente atención es muy posible que se confunda, ya que se estará enfrentando a lo que se conoce como una disonancia narrativa conceptual. La disonancia narrativa conceptual ocurre cuando los personajes profesan determinados valores que eventualmente entrarán en conflicto con las acciones que realizan en nombre de esos mismos valores. Valores como la justicia entran en conflicto con la búsqueda de venganza, así como el pacifismo entra en conflicto con la exposición al riesgo y la honestidad y confianza entran en conflicto con los secretos y las mentiras. Entendiéndose el contexto que Dirty Wars intenta mostrar y que algunas personas podrán argumentar que ninguna revolución se logró por medio del diálogo, el juego pareciera glorificar el conflicto armado en nombre de la justicia, dejando como héroe a Max, quien, al final del juego, deja entrever a Abigail que todo lo que ella conoce de él podría bien ser una farsa, una máscara que él utiliza para continuar con su misión, pese a declarar amarla. Y Abigail lo comprende, ese es su hombre y ella lo ama, tanto como ama a la revolución. ¿Es esto lo que nos quisieron decir? Hace más de 20 años se estrenó Metal Gear Solid, un videojuego que quizás alguno de ustedes haya escuchado y en el que los creadores de Dirty Wars dicen haberse inspirado, principalmente a lo que concierne a la infiltración. En Metal Gear Solid es muy divertido matar. Se nos pone en la piel de Solid Snake, un soldado con las capacidades para también realizar espionaje, y eso es lo que hace. Es capaz de escuchar conversaciones sin que lo descubran, también es capaz de luchar contra un tanque, de agarrarse a combo a torso desnudo, destruir con una bazooka un helicóptero y un puto robot gigante. Solid Snake es un Chad. En ese juego también está Meryl, una soldado que sabe de la leyenda que representa Solid Snake, lo toma como su ejemplo y quiere ser como él, al punto que se infiltra en la misión para demostrar su valía. Ella lo admira. Max a lo largo del juego demuestra en más de una ocasión que lo que más le importa es la misión. Es rudo, se reúne en células guerrilleras, habla con esa voz grave, es determinado, abocado a su causa. Cuando Abigail quiere realizar una misión como contacto, lo primero que a Max le preocupa es que esta haya sido llevado a cabo y luego se asegura que Abigail esté bien. Terminada la venganza contra el traidor, se le envía fuera de Chile a agruparse con su frente en Cuba y él va. Y Abigail lo entiende, pese a que él le dice que ama solo una cosa, la revolución, sus ideales y a ella. Y amigo, esas son tres cosas, pero Abigail lo acepta. Ella lo admira. La diferencia radica, sin embargo, en que mientras Max reconoce que seguirá hasta el final porque para él eso es lo correcto, Solid Snake le dice a Meryl que a él en verdad no le gusta matar. Está cansado e intenta aislarse de los conflictos bélicos porque él ya ha tenido suficiente, y comprende que la guerra es un ciclo de nunca acabar. I'm no hero. Never was. Never will be. Fue en una entrevista con un medio argentino que Manuel, el creador de Sudaca Games, señaló que se inspiraron en Metal Gear Solid para las mecánicas de sigilo. Llama la atención porque el mismo Metal Gear Solid se ríe de la sed del jugador por seguir matando, por querer seguir en la acción dentro de una misión. Te lo dice explícitamente en sus diálogos e implícitamente también, de manera que tú saques tus propias conclusiones. ¿Y qué hace Dirty Wars al respecto?
¡pa! Te tira el panfletazo en la cara. Venganza es violencia, violencia es revolución, revolución es justicia. Tomas venganza por tus propias manos. ¿De qué sirve eso la revolución en términos prácticos? En nada. Pero te ponen la cinemática de la marcha con banderas, las manos en alto, todos felices y el tema ¡venceremos! Y entonces todo está bien. El juego te dice que en la dictadura se cometieron atrocidades, la policía te persigue y la CNI hace desaparecer gente inocente. Así que tú tomas venganza por tus propias manos, seguido de la cinemática de la marcha con bandera, las manos en alto, todos felices, el lema venceremos y entonces todo está bien. Cuando en la cinemática final Max habla con el comandante acerca de la próxima misión, este le amenaza señalando que bien pueden deshacerse de él si decide no seguir adelante con los planes. Pero, marcha con bandera, la mano en alto, todos felices, el tema venceremos y entonces todo está bien. La propaganda se caracteriza por ser directa, persuasiva y sin dejar espacio a la interpretación, ya que su objetivo es influir en la percepción del receptor de manera unilateral, muchas veces omitiendo matices o información contraria a su mensaje. Este videojuego es de izquierda, eso se nota y está bien. Todo videojuego como obra de arte que es va a tener inherentemente matices de la forma en la que el autor ve el mundo. Pero Dirty Wars no busca que te cuestiones si la venganza es el camino correcto. Tampoco busca que te cuestiones todo el dolor y sacrificio que implica la revolución, ni lo prescindible que somos los individuos para las grandes causas y poderes, sean del bando que sean. La dictadura fue mala, se cometieron muchas atrocidades, persecución política, manipulación de medios, detenidos desaparecidos, tortura a los detractores y un montón de violaciones a los derechos humanos. Eso yo lo sé, y el común de la gente lo sabe. ¿Y saben por qué lo sabemos? Porque está en los libros de historia. El periodo de dictadura obviamente es todavía un tema muy sensible para los chilenos, y con razón. Chile es aún un país polarizado políticamente. Todavía existen los negacionistas que dicen que todo estuvo bien y no pasó nada durante ese periodo, y están quienes protestan con violencia utilizando la bandera de la revolución social sin buscarla realmente. Todavía se conmemoran activamente fechas emblemáticas vinculadas a la izquierda como el Día del Joven Combatiente o las protestas del 11 de septiembre, mientras las votaciones del Parlamento las ganan políticos de derecha. Es en este vórtice de disputas y contradicciones que tocar el tema de la dictadura es sensible, y para eso hay que ser inteligente. Cuando salió la película Machuca por el año 2004, rompió esquemas por la perspectiva en la que estaba contada la historia, más allá de lo rupturista que pudiera ser en cuanto a sus temas, en tiempos en que aún había grados de censura, y agradó a la gente. Cuando salió la película del Conde en 2023, la gente estuvo más dividida. En parte porque el medio ya está saturado de obras sobre Pinochet y la dictadura. Y si vas a tomar ese tema sensible en ese medio saturado para hacer una obra con estos gráficos que parecen de la campaña contra el cigarro del Minsal, lleno de bugs, con un voice acting de una calidad deplorable como mencioné hace un rato y para muestra un botón... ¡Muere, comunista! Oye, cojo, mira, ven, weón. ¿Ya hay a la población? ¿Quién es el chasca? Yo, po. ¿Cómo que el weón del Román mató al jefe, weón? No puede ser. Con una jugabilidad y mecánicas tan malos y que reducen sus temas a puzzles mal hechos, y con un título ambiguo y en inglés, que entiendo que se hizo para que fuera un producto de exportación, pero al llamarlo Dirty Wars September 11, solo un chileno entenderá que habla de la dictadura de Pinochet porque nos toca la fibra sensible y un extranjero lo primero que pensará serán las Torres Gemelas. El resultado esperable es que salga mal, porque por más que digas que lo que estás intentando hacer es una rendición a este evento histórico, el resultado acaba siendo caricaturesco. Y si no, díganme ustedes, ¿qué les provoca que en cada clic suene esta guitarrita acústica? Que el cursor de selección tenga el puño de la resistencia, que en un escenario salga el niño Luchín, lo retenan por estar jugando ¿con qué? Con la pelota de trapo. ¿Y con quién? Con el gato y con el perro, po weón. Y que el perro mata a Paco. Ya, po weón, ya, pero córtala, po. Y no sé, quizás la dictadura no sea un evento histórico al que me guste recordar con aburrimiento, con tedio, con cringe o peor, con risas. Se comprende lo del presupuesto reducido y que la comparación con Metal Gear Solid puede sonar un poco injusta, y por eso me limité a lo argumental y no a lo técnico. Se comprende entonces que el juego esté limitado, pero también hay valor en saber dónde invertir los esfuerzos, y quizás lo mejor hubiera sido sacar una versión más pequeña, quizás en estilo novela gráfica, y así haber podido invertir más tiempo en la historia y en el guión. Ah, espera. Sí existe. Está para celular y sí corrige algunos problemas jugables y elimina las escenas pésimas de sigilo. Bueno, la historia y narrativa son las mismas, crea nuevos problemas de jugabilidad y ya se bugueó.
se bugueó. Estamos en un bucle, no puedo avanzar. No me deja avanzar. En definitiva, Dirty Wars se queda con la intención, que es una buena intención, y aunque esta crítica no lo haga aparecer, estoy agradecido con que, por fin, alguien tome la rienda y se haga un videojuego ambientado en la dictadura que aquejó al país durante tantos años. Entiendo que este es el primer videojuego que se hace aquí en Chile ambientado en esa dictadura, por lo que siento un precedente que honestamente espero que no se desperdicie, pero hay que ser crítico también con el resultado, y la verdad es que el resultado de este juego deja bastante que desear. La incoherencia entre los valores que los creadores declaran querer comunicar, la historia finalmente contada y la jugabilidad final dan cuenta de ello. En una de esas, si se hubiera asumido desde un principio como lo que es propaganda y no hubiera actuado como lo que quería hacer, un videojuego, el mensaje de que la dictadura no es buena, mata el alma y la envenena, hubiera sido más claro. Y ya que estamos hablando de un videojuego, capaz si hasta en una de esas lograban hacerlo entretenido, ya que este al final, muy rupturista, no es. Todo lo que este juego cuenta, nosotros ya lo sabemos. Y como decía mi abuela, cuento repetido, aburre el oído. ¡Pico, conchetumare! ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? Si de tu amor no me da ni un poquito. Cuando yo te miro te haces la disimulada.